μας ο επικεφαλής του. Dimitris Christoulas dejó una carta de despedida antes de suicidarse en este árbol de la Plaza Sintagma en el centro de Atenas. Tenía 77 años, era jubilado y la crisis griega lo dejó sin salida. El actual gobierno griego, parecido al de los nazis que ocuparon mi país durante la Segunda Guerra Mundial, han reducido literalmente a la nada mi capacidad de supervivencia, que dependía de una pensión que pagué a lo largo de 35 años. Ya soy viejo para agarrar una ametralladora Kalashnikov para poder resistir, y como no quiero comenzar a hurgar comida en los tachos de basura, no creo encontrar un final más digno que este. La muerte voluntaria de este farmacéutico de casi 80 años se convirtió en el emblema del desamparo de una sociedad donde la crisis dejó miles de damnificados arrastrados al abismo de la pobreza y el desempleo a raíz de una persistente política de restricciones y recortes sociales que se viene implementando en Grecia desde hace más de 5 años. Multitudinarias manifestaciones, huelgas, enfrentamientos de una violencia poco común en el viejo continente y actos constantes de desobediencia marcan el ritmo de la vida en un país de Europa donde se gestó buena parte de la historia de la civilización occidental. Aquí nació la idea de democracia y también sus contrarios, los conceptos de tiranía y dictadura. Hoy, entre la Grecia idílica de paisajes y de historia, hay un foso profundo hecho de revuelta, injusticias y explosión del sistema político tradicional. La zona euro es un volcán cuyo ojo se desplazó a Grecia. Allí, la consiguiente polarización y la crisis hicieron surgir dos fuerzas políticas contrarias que hasta ahora tenían resultados confidenciales. La extrema derecha de Aurora Dorada, un partido de inspiración nazi, violento, abiertamente xenófobo, y la izquierda radical de Syriza, movimiento dirigido por Alexis Tsipras y que, al igual que las izquierdas radicales que están a la izquierda del Partido Socialista, defiende un credo común. La política que plantea el neoliberalismo es inhumana y además es un callejón sin salida. De la nada al primer plano, Syriza renovó la apuesta política de la izquierda en un continente donde parecía condenada a la burla y la marginalidad. Syriza o el misterio de las urnas. Todos hablan del fenómeno de Syriza tratando de explicar, a veces con un vocabulario muy político y un poco prehistórico, de cómo se puede explicar un fenómeno donde un partido del 4% llega en unos pocos meses a ser la oposición oficial en un país como Grecia. Syriza es la producción de las contradicciones de la sociedad griega. Representa a las clases populares, a los empobrecidos, a los desempleados y a la clase media que ya está desapareciendo. Así que Syriza es algo nuevo, pero al mismo tiempo es parte de la memoria histórica de nuestro país. La hazaña política es considerable, un partido joven, con imágenes nuevas y con un nombre que daba miedo, y ya no. En Syriza pertenecen 13 grupos políticos de la izquierda, casi de todas las corrientes, de la corriente comunista, de la corriente metatrotskista o de la corriente metamaoísta, de corrientes de la izquierda, de la socialdemocracia seria o marxista, como se puede, entre comillas o sin comillas, describirla. Así que Syriza es una alianza de fuerzas sociales y políticas que tiene 8 años de edad, ha madurado mucho en esos 8 años y ya tiene un programa de gobierno, un programa que quiere sacar al pueblo y al país de este callejón sin salida. El problema central
de la Grecia de hoy es el tren europeo. Y el otro tren que viene detrás, el de la moneda única, el euro. La política de corte neoliberal impuesta por las instituciones europeas y las exigencias de una gestión rigurosa de las cuentas públicas, las falsificaciones del pasado que le permitieron a Grecia ingresar en la zona euro, la crisis mundial, diseñaron un panorama devastador, donde las condiciones para que Grecia obtenga ayuda internacional y permanezca en la zona euro son tan drásticas como costosas para la sociedad. El euro se ha convertido en una cárcel para los pueblos de Europa, en especial para las economías más débiles de la periferia que están enfrentando la crisis. La contradicción está en la base con que se construyó el euro. El euro es un polvorín que va a explotar si seguimos con este rumbo. Las políticas de ajuste, que van mano a mano con el modelo neoliberal dentro del euro, nos van a conducir a la destrucción del euro. Pero esta perspectiva la van a pagar los pueblos y no los bancos. El problema no es la moneda única, sino las políticas que acompañan a esta moneda. El sectarismo dogmático de las élites europeas que defienden ese modelo conduce a Europa muchas décadas hacia atrás. Los griegos no han aceptado estas políticas con resignación. Grecia lidera un movimiento de protestas único por su amplitud, su polifonía, su persistencia. También porque pone en tela de juicio los pilares del sistema liberal contemporáneo, o sea, la desigualdad, el robo y la impunidad. Des grands bandits directement responsables de la ruine de l'existence de milliers de personnes bénéficient d'une impunité absolue. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous savons que ce système est inadmissible, que ce système est absolument indéfendable. L'extraordinaire violence compétitive du capitalisme moderne, qui est largement un système de brigandage planétaire exacerbé. Parce qu'on fait comme si le capitalisme était un ordre démocratique et pacifique, mais c'est un régime de prédateurs, c'est un régime de banditisme universel. J'appelle banditisme sans... Il y a une définition objective. J'appelle bandit quiconque considère que la seule loi de son activité est le profit. Voilà. Si quelqu'un pense que la seule loi de son activité est le profit, ben il peut être qualifié de bandit en un sens objectif, sans même jugement de valeur. Voilà, c'est comme ça, c'est le banditisme. Las consecuencias de estas políticas para Grecia han sido terribles. Las familias perdieron el 50% de sus ingresos, el desempleo alcanza a más del 23% de la población. Una sociedad desesperada que se expresa bajo todas las formas posibles. La palabra aquí circula, masiva, en las vitrinas, en los muros. Un programa informativo en el que se abordan temas de interés colectivo sobre ecología y medio ambiente, con información pertinente y precisa, las historias y denuncias sobre el sistema propulsor de la contaminación mundial. Todo esto lo encontrarás en Zona Verde, sábado 1:30 de la tarde y domingo 10:30 de la mañana, por Canal 19, la noticia a toda hora. Los hechos que fueron noticia durante toda la semana en América Latina y el resto del mundo, mediante un completo archivo periodístico de todas las informaciones más relevantes del panorama mundial. Bienvenido a nuestro recorrido por las noticias más destacadas durante la semana que culmina. Síntesis, domingo 9 de la mañana, por Canal 19, la noticia a toda hora.
No se pierda este jueves 28 de febrero en Canal 19, el especial de Joseph Ratzinger, con imágenes nunca antes vistas de su juventud, su vida cotidiana en el Vaticano y una entrevista exclusiva con su hermano. Benedicto XVI, una historia de amor con la verdad. Este jueves 28 de febrero a las 10 de la mañana por Canal 19. Una entrevista en la que médicos especialistas aclaran tus dudas en materia de salud, con una amplia gama de consejos y recomendaciones. Para las mujeres que dicen que tengo dolor de cabeza, no puedo tener sexo, eso es mentira. Cuando uno tiene sexo, el cerebro, endorfinas, claro. Y esto te quita el dolor de cabeza. De hecho, hay un estudio. Mis doctores, de lunes a viernes a las 2:10 de la tarde, sábado y domingo, 12:30 p.m. por Canal 19. Europa, en toda su diversidad y atractivo. Estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y glamour. Construcciones audaces. El arquitecto alemán Jürgen Mayer-Haas diseña edificios en todo el mundo. Euromax, sábado 11:30 de la mañana y domingo 8 a.m. por Canal 19. La noticia a toda hora. En las manifestaciones reprimidas violentamente por las fuerzas del orden. Grecia se convirtió en un experimento ultraliberal, en un conejillo de indias. Aquí se puso a prueba la política del shock para luego ampliarla al resto de Europa. Pero tenemos la reacción de la sociedad. La gente ya no tiene ahora la vida cotidiana que tenía antes, y es esa misma gente la que reaccionó para que las cosas cambien. Con su movilización, la sociedad amenazó a las élites de nuestro país. Eso significa que sí, estamos cambiando la correlación de fuerzas mediante el comportamiento crítico de las masas. Para la izquierda radical griega, Grecia es un laboratorio donde se está ensayando la futura globalidad. Hay que tener en cuenta de que en este momento estamos viviendo momentos históricos que pueden llevar la vida de los ciudadanos 100 o 150 años atrás, o podemos tener también revoluciones populares muy parecidas a lo que pasó en el norte de África. No sé si el fin va a ser igual, porque hay muchas diferencias entre los países del norte de África, pero la gente ha salido a las calles. Y la gente, bueno, no quiere que la vida cambie de una manera así tan brutal para sus hijos y sus nietos, y yo creo que se van a iniciar luchas históricas en este continente. Curiosamente, a pesar de su discurso, la izquierda radical griega no subió los peldaños del poder al frente de una revolución callejera, sino que avanzó por el camino de las urnas, y poco le faltó para quedarse con el poder. Las últimas elecciones las perdimos por un estrecho porcentaje, pero hay que tener en cuenta que del otro lado no teníamos como adversarios solamente a las fuerzas políticas, sino también a un sistema financiero mundial y europeo que nos combatió de manera feroz. Pero si quizás ganábamos las elecciones, Grecia se hubiese convertido en el eslabón débil capaz de romper la cadena que sujeta a Europa. Tal vez Grecia pueda pasar así de ser un conejillo de indias a ser el futuro bebé, el embrión de las esperanzas. Esa oportunidad histórica no la hemos perdido todavía. Los pueblos no han dicho aún su última palabra. Desde luego, el sistema liberal tampoco ha dicho la suya. Grecia depende siempre de los rescates astronómicos que, a cambio de ajustes drásticos, aportan la Unión Europea
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En apenas un año Grecia tuvo 3 primeros ministros: Georgios Papandreou, el paradójico socialista, el hombre que encendió la bomba de los recortes, los mal llamados planes sociales y los ajustes masivos; Lucas Papademos, el banquero que supo ser un socio eficaz de ese pulpo mundial que es Goldman Sachs, el banco de negocios norteamericano implicado en el maquillaje de las cuentas griegas; y Antonis Samaras, la derecha liberal. Pero Grecia también tiene otros tutores: la canciller alemana Angela Merkel, guardiana del euro y de las políticas de rigor; el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Los 3 conforman la llamada Troika, aunque otros la apodan de otra forma. Sí, tenemos aquí procesos antidemocráticos con gobiernos títeres y disfrazados sobre una democracia parlamentaria. Y tenemos una democracia superficial, pero el contenido es una junta de los gobiernos. Contra el pueblo griego, contra los trabajadores, contra los intereses de la clase trabajadora. Bajo el son entusiasta de las campanas de los mercados, Syriza fue objeto de una feroz campaña por parte de los medios de comunicación del mundo liberal, en especial de la prensa alemana. Mentiras, intimidaciones a los electores griegos para que no voten a la izquierda radical y un argumento falaz que hizo de Syriza el partido o el movimiento sepulturero del euro y de Alexis Tsipras, su ideólogo. El euro no es la única razón de la crisis, pero sí es parte de ella. El resorte de la crisis es la arquitectura del euro dentro de Europa. Necesitamos tener una moneda única, pero no una moneda controlada, que lo único que hace es hacerle favores al gran capital y a los ricos. Lo que nos hace falta es una moneda que responda a la necesidad de los pueblos. Tenemos una moneda única, pero nos falta contar con la capacidad de tener políticas para todos los países, en especial para los países de la periferia que están sufriendo en este momento. Creo que el modelo europeo debe reconstruirse desde abajo. No podemos estar satisfechos con lo que hoy se llama Europa. La crisis actual no es una crisis europea, sino que es una crisis mundial. Europa no cuenta hoy con los mismos mecanismos para hacerle frente y controlar el ataque financiero mundial contra sus pueblos. Estamos sin ningún tipo de defensa. Grecia no es el único país azotado por la crisis del euro y la debilidad de sus economías. Portugal también enfrentó la sinfonía trágica de los ajustes. España tuvo un proceso similar. En Madrid nacieron los indignados. En Grecia nació la izquierda radical y también su contrario, los neonazis. Un movimiento poderoso de confesa inspiración nazi que ocupó a la vez el Parlamento y la calle, ofreciendo seguridad y orden allí donde el Estado dejó de asumir su responsabilidad. Al frente de Aurora Dorada está este hombre, Nikolaos Mialokiakos, y cuya xenofobia expone sin rodeos. Manuel Iglesias conoce mucho de estas cosas. A sus más de 90 años, este diputado histórico de Syriza no ha perdido ni la combatividad ni la memoria. Iglesias es un emblema de la resistencia europea contra el nazismo. En plena ocupación alemana de Grecia, Manuel Iglesias subió a la Acrópolis y descolgó la bandera nazi. Hoy le toca compartir los bancos del Parlamento con sus enemigos nazis, una vuelta muy cruel de la historia. Es interesante ver las políticas y consignas de los fascistas de Amanecer Dorado. Dicen que están contra el capital, contra los inmigrantes y que defienden a la patria y a la justicia.
Durante la ocupación nazi de Grecia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando yo luchaba en la resistencia, una de las primeras organizaciones fundadas por griegos traidores, junto con los alemanes, la Organización Patriótica Helena Socialista, la ESPO, que tenían exactamente las mismas consignas: lo patriótico, lo socialista y el peligro de los extranjeros impuros. Nuestro trabajo consiste también entonces en revelarle a los griegos sus planes y estas semejanzas, apelar a la memoria histórica para no cometer los mismos errores y dejar en claro que los problemas actuales no se pueden resolver con el fascismo. Hay que afrontar este problema con la razón, libre de sentimentalismos, como lo hicimos exitosamente durante los tiempos de la invasión nazi-fascista. Si el euro y la pobreza crearon nuevas formas de lucha y de solidaridad, también dirigieron la mirada hacia otras experiencias similares, la Argentina y su crisis tan idéntica que da escalofríos. Muchos años después, el sistema liberal transportó de la Argentina a Grecia casi la misma crisis, haciendo las mismas víctimas. Para nosotros la experiencia argentina es muy importante para sacar conclusiones políticas, pero por otra parte la Argentina también nos mostró la oportunidad que existe de que un pueblo se levante dignamente contra este sistema y reconstruya sus bases para conseguir una vida digna, para reorganizar el Estado y la sociedad. Por eso, en el Parlamento, cuando mencioné el caso argentino, tuve que responder al ministro griego de Economía, que atacó en forma muy racista a la Argentina. El ministro dijo: miren qué bien que estamos nosotros ahora, no somos como los argentinos. Yo le respondí que estábamos mucho peor que la Argentina en el 2001. Esa es la verdad. Una verdad entre tanta desesperanza y humo. Pero ¿qué propone concretamente Syriza para construir una salida social a semejante marasmo? Una acción de solidaridad para la gente que necesita vivir en dignidad y darles un pedazo de pan para que puedan participar y no vivir con un pedazo de pan, para poder soñar que sus hijos pueden ir a la escuela, pueden ser profesionales, pueden estudiar, pueden ir a la universidad, podemos tener una dignidad en la sociedad. Esta crisis despertó a los griegos hacia formas de solidaridad que habían quedado en el pasado. Platón en la República decía que las comunidades se crean cuando la gente no es autosuficiente. Y lo que nosotros vemos en este momento es que en Grecia se están creando nuevas comunidades, una nueva sociedad. Que tratamos de resolver el problema de la autosuficiencia. La autosuficiencia es hoy imposible en Grecia, muchos griegos no tienen que comer, las clases medias de antes se quedaron en la calle, los pobres son más pobres y sin la distribución de alimentos, un segmento importante de la población no podría comer. Nosotros somos miembros voluntarios de la Municipalidad de Atenas y nuestro trabajo básicamente consiste en ayudar a las familias dándoles cada 15 días comida y otras cosas que necesitan para su subsistencia. Yo vine a trabajar como voluntaria aquí porque un día vi a algunos de mis vecinos buscar comida y otras cosas en los tachos de basura. Porque un día vi a gente conocida ir a las cocinas solidarias porque ya no tenían nada para comer. Creo que hay que ayudarlos porque cualquiera de nosotros podría estar en su situación. Esta gente nos está ayudando mucho porque la realidad está muy difícil. Nos dan comida, leche, útiles para la escuela de nuestros hijos. Tanto mi esposo como yo estamos ahora sin trabajo. Tenemos 3 niños y no podríamos sobrevivir de otra manera. Antes de la crisis, por lo menos trabajábamos. Nunca fuimos ricos, pero teníamos nuestros sueldos que nos permitían pagar la luz, el gas, el agua. Ahora, del Estado, no recibimos nada. Creo que esta situación irá de mal en peor. No veo una salida.
un programa de opinión, con la participación de reconocidos analistas y periodistas, quienes durante 60 minutos debatirán los temas de actualidad desde diferentes perspectivas. Foro Interamericano, domingos 9:30 de la mañana por Canal 19, la noticia a toda hora. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico. Más allá de Europa, la izquierda griega observa con renovado interés a América Latina, sus figuras históricas y rebeldes que encarnan justamente la rebeldía. ¿Qué dice tu corazón? Y algunos de sus procesos actuales de cambio y de confrontación con el sistema liberal suscitan un gran interés. ¡Me atacaste, paredón! Las experiencias latinoamericanas de los últimos años son algo muy rico para nosotros. Lo que pasó en Chile cuando cayó la dictadura, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en la Argentina cuando el FMI se fue de la Argentina, constituyen experiencias que nos hacen mucho más ricos y nos ayudan a perfeccionar y a concretizar nuestra estrategia tanto en Grecia como en toda Europa. El interés por los procesos latinoamericanos es común a las izquierdas radicales de Europa. Los dos movimientos de esa tendencia más poderosos del viejo mundo se encuentran en Grecia con Syriza y en Francia con el Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Ce que je sais, c'est que moi j'ai pris mes modèles dans l'Amérique latine. Front de gauche, formule politique qui lie des partis très différents. Frente Amplio de l'Uruguay, qui a été une source d'inspiration pour moi depuis des années. Je les regarde faire. La Révolution citoyenne, qui est un projet fédérateur, puisqu'il y a l'idée du pouvoir citoyen. Ça a été un mot fédérateur qui a permis de faire converger des traditions révolutionnaires très différentes. Bon, je l'ai emprunté à l'Équateur. La manière d'affronter le système médiatique, je l'ai emprunté au Kirchner. Moi, j'emprunte beaucoup aux innovations révolutionnaires de l'Amérique du Sud. Et on avait une discussion entre Européens sur quel socialisme il fallait faire. Et les critiques qu'on avait à faire sur Venezuela, Cuba et tout ça. Et le camarade qui était là avait dit, écoutez, vous les Européens, vous êtes très intéressants pour les polémiques, vous êtes très forts. Mais bon, vous êtes dans une crise. La dernière fois, pour sortir de la crise, vous nous avez fait une guerre mondiale et la Shoah. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire pour sortir de la crise qui soit plus intéressante que la dernière fois? La geografía, las economías, el Producto Interior Bruto no son los mismos. Sin embargo, la izquierda radical griega compara el esquema que impone hoy el euro a lo que durante mucho tiempo se llamó para América Latina el imperialismo norteamericano. La bandera que tenemos que seguir bajando siempre es la de la sumisión y levantar la de la soberanía e independencia nacional. Tenemos que aprender de América Central y Sudamérica, que lograron independizarse del imperialismo norteamericano, salir de ese yugo, fundar repúblicas independientes. Me acuerdo cuando fui a Cuba en 1963 y estaba la consigna central que decía: Viva Cuba, el primer territorio libre de América. Europa debe aprender de esto y liberarse de lo que decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, allá por los años 40 del siglo pasado. Él escribió un artículo que profetizaba que en el año 2000 todo el viejo continente estaría dominado por la cultura alemana. Bueno, se equivocó solo por 10 años. Así como los vencimos antes, lo haremos también ahora. Un adversario común, el modelo global del neoliberalismo, y un campo de ejemplos sobre las posibles transformaciones sociales. Esos son los ejes que, según la izquierda radical griega, unen al viejo continente, en todo caso a la izquierda griega, con América Latina.
América Latina siempre fue un increíble laboratorio de políticas sociales que dieron resultados. Cada país y cada movimiento tiene su particularidad. A nosotros nos interesa saber cuál es la mejor visión del socialismo del siglo XXI para todo el planeta. A pesar de las particularidades, tenemos una visión común y compartimos los mismos enemigos. Nosotros seguimos muy de cerca por eso el proceso de integración en América Latina. Ese proceso no es teórico, está en la práctica y da respuestas concretas al dogmatismo neoliberal. Nuestros enemigos dicen que Syriza quiere convertir a Grecia en la Cuba de Europa. Nosotros les respondemos que ellos en realidad quieren crear una Cuba en Europa, pero la Cuba de antes de los años 60, la Cuba de la dictadura. A eso quieren llevar. Good evening or good morning, depending where you are. To you, the 7 billionth child, I say. Nous voulons un monde différent de celui qui est le monde de la finance et du capitalisme débridé. Nous voulons un monde démocratique, un monde plus juste. Difícil pensar en Grecia en un mundo como el que anhela Stefan Hessel, las sacrosantas agencias de calificación, los especuladores, los organismos multilaterales de crédito y los bancos. Ese caos de abusos es para Alexis Tsipras una oportunidad mayor. Este capitalismo financiero casi no puede cambiar la imagen por más cirugía que trate de hacer. La socialdemocracia es incapaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales y reales que enfrentan los pueblos. Y en Grecia, el partido que representó a la socialdemocracia, el PASOK, no se diferencia en nada de la derecha. Son una copia. Por eso, nuestra izquierda puede convertirse en un polo de alianzas con auténtica base social y popular. Pero la realidad griega no es un amanecer bello, negocios cerrados por centenas, los permanentes carteles amarillos de se vende o se alquila, las movilizaciones de la población y la violencia policial. A ello se le agrega un sistema político que a la derecha, al centro y hasta en la misma izquierda hace del euro su Biblia y en ese terremoto Syriza, su líder joven, los sueños, el futuro, la historia y la realidad. Manera diferente